tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para mí, aquí en el verano de Dubái. Buenos días para los que están viéndonos desde Uruguay. En invierno ahora, estamos a algo así como 24 de junio de 2020, para los que nos ven luego por diferido en el canal de YouTube o mismo en el grupo también de Awakened Travelers. Estamos en la sesión 84 del libro 4 de la ley del 1, entonces siempre para llevar el recuento, para saber bien dónde estamos, qué es lo que estamos leyendo, y si quieren referirse al libro pueden verlo entonces. Esta es la página 88. Buenos días Verónica, hola Ninoska, bienvenidas chicas. Estamos en la parte picante del libro, en la parte candente del libro. Estamos hablando de las transferencias de energía, en este caso de la transferencia de energía sexual, y el interrogador había preguntado cuál es el recorrido que realiza esa energía para el intercambio, ¿verdad? Entonces voy a empezar releyendo, y espero que se escuche bien, releyendo, porque hoy sí, hoy toco balcón otra vez. Tengo aquí a mi izquierda al Sol, al Logos, creador del sistema solar. Viene muy bien, los chicos hicieron esas pinturas, así que las tengo aquí en el balcón. Si no se escucha me avisa. Dice entonces, dice Ra, la transferencia de energía se produce al liberar la diferencia de potencial. Esta no pasa de un centro energético verde a otro, de corazón a corazón, no lo hace, sino que implica compartir las energías de ambas entidades, del rayo rojo en adelante. En ese contexto puede considerarse más eficaz cuando ambas alcanzan el orgasmo al mismo tiempo. Sin embargo, funciona como una transferencia si cualquiera de ellas alcanza el orgasmo, y de hecho, en el caso del amor expresado físicamente en una pareja y que no llega a la conclusión de lo que llamáis orgasmos, existe de todas formas una cantidad considerable de energía transferida debido a la diferencia de potencial suscitada, siempre que ambas entidades sean conscientes de ese potencial y liberen mutuamente su fuerza para que el otro, por deseo de la voluntad, en un compromiso mental o del complejo mental. Podéis ver que esta práctica se emplea para generar transferencias de energía en algunas de vuestras prácticas pertenecientes a otros sistemas de distorsión religiosa de la ley del 1 diferentes del cristianismo. El interrogador le dice, ¿podéis dar un ejemplo de algunos de ellos? A ver cuáles son esos sistemas diferentes del cristianismo. Creo que está un poquito la cámara por ahí. Dice Ra, antes de dar el ejemplo, os recordamos que cada sistema está bastante distorsionado y que sus enseñanzas se han perdido en parte. Uno de tales sistemas es el que llamáis yoga tántrico. Interrogador dice, pongamos como ejemplo el individuo A y el individuo B. Si el individuo A experimenta el orgasmo, pregunta, ¿la energía se transfiere al individuo B en mayor medida? Y dice Ra, la pregunta está incompleta, por favor volver a formularla. Ahí va de nuevo el interrogador, dice, trato de determinar si la dirección de la transferencia de energía está en función del orgasmo. ¿Qué entidad recibe la energía transferida? Sé que es una pregunta bastante tonta, pero prefiero asegurarme de que lo he entendido bien. Dice Ra, si ambas entidades están bien polarizadas y vibran en el amor del rayo verde, todo orgasmo ofrecerá una cantidad igual de energía a los dos. Dice el interrogador, entiendo. ¿Podéis describir cualquier otra diferencia física que existiera antes del velo y de la que no hayamos hablado todavía? Respecto a la transferencia de energía sexual o de las relaciones o de cualquier otro tipo, continúa la pregunta. Aquí Ra dice, quizá la diferencia más notable entre antes y después del velo es que antes de que se velara la mente, el cuerpo y el espíritu, las entidades eran conscientes de que cada transferencia de energía, entre paréntesis, y de hecho prácticamente todo lo que procede de una interacción social o sexual entre dos entidades, cierra paréntesis, tiene un carácter y una naturaleza de tiempo, espacio, más que de espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces se da más una cuestión etérica que material. Dice, las energías transferidas durante la actividad sexual no son, propiamente hablando, del espacio-tiempo o del mundo material, son energías del mundo no material.
existe un gran componente de lo que podríais llamar energía metafísica transferida. De hecho, el complejo corporal en su conjunto es mal entendido en su mayor parte, debido a la suposición posterior al velo de que la manifestación física denominada cuerpo solo está sujeta a estímulos físicos. Rotundamente esto no es así, ¿verdad? Entonces, qué importante esto, ¿no? Entender este concepto. Hola Miriam, hola Ana Elena, perdón. Sigue el interrogador y dice: en nuestro caso particular, después del velo, tenemos en el circuito del que hemos hablado lo que llamáis bloqueos. ¿Podéis describir lo que ocurre en el primer bloqueo y los efectos que tiene sobre cada una de las entidades, suponiendo que una bloquea la energía y la otra no? O bien, cuando las dos tienen bloqueos. Vamos a ver qué dice. Dice Ra: este material ya se ha abordado anteriormente. Si ambas entidades tienen bloqueos, sentirán un apetito creciente por la misma actividad, ansiando desbloquear el flujo de energía. Si una entidad está bloqueada y la otra vibra en el amor, la entidad bloqueada seguirá mostrando esa ansia, pero tendrá tendencia a continuar el proceso de saciar el ansia creciente con la entidad que vibra en el rayo verde, debido a la impresión de que esa entidad podría favorecer su propósito. La entidad activa en el rayo verde polarizará ligeramente hacia el servicio del prójimo, pero contará únicamente con la energía inicial. En definitiva, no va a haber una transferencia de energía, sino que el que está desbloqueado va a prestar el servicio para que la otra persona necesita, ¿verdad? Es lo que indica aquí. Dice el interrogador: no tenía intención de volver a cubrir material anterior. Lo que quería era descubrir algo nuevo al plantear la pregunta, así que os pido por favor que si hago alguna pregunta en el futuro que haya sido abordada en material anterior, no os molestéis en repetir ese material. Investigo de nuevo este ámbito por la posibilidad de poder aclararlo mejor, pues parece ser uno de los principales ámbitos de experiencia en nuestra condición actual tras el velo, que genera gran cantidad de catalizador. Trato de comprender, por emplear un término no muy apropiado, cómo este proceso de velado creó una mayor experiencia y cómo evolucionó dicha experiencia. Estas cuestiones son muy difíciles de plantear. Dice el interrogador: he observado que muchas estatuas o imágenes del conocido como Lucifer o el demonio se representan con una erección. ¿Está en función del bloqueo del rayo naranja? ¿Tenían alguna idea de ello los que concibieron estas estatuas e imágenes? Muy interesante la pregunta. Vamos a ver qué dice. Si hay muchas estatuas de este tipo que se muestran con una erección. Dice: soy Ra. Aunque existe gran distorsión al debatir cualquier forma arquetípica mítica, podemos contestar afirmativamente y señalar que eres perceptivo, ¿verdad? Entonces sí, estamos hablando que eso representa el bloqueo del rayo naranja. El rayo naranja representa a los genitales. Justamente al poner a Lucifer o al demonio con esa erección, nos habla o nos muestran cómo existe un bloqueo del rayo naranja, por lo cual no se va a llegar a la transferencia de energía justamente dada por el amor, ¿verdad? Por el tener el chakra del corazón abierto y realizar el acto sexual con amor para tener esta transferencia de energía, ¿verdad? Interesante. Dice el interrogador: respecto a las transferencias de energía verde, azul e índigo, ¿verdad? Ya cuando desbloqueamos las partes o los centros de energía inferiores y vamos al corazón, garganta y la pineal. Dice: respecto a las transferencias de energía verde, azul e índigo, ¿en qué se diferencia su mecanismo con el del rayo naranja para hacerlas posible o establecer una base para ellas? Sé que esto es muy difícil de preguntar y quizás lo que digo no tenga sentido, pero trato de comprender la base para las transferencias de cada uno de los rayos y los requisitos fundamentales para ellas
o sus tendencias potenciales. ¿Podéis explicarlo? Siento no poder plantear la pregunta mejor. Dice Ra: en respuesta a un comentario anterior, vamos a emplear un momento para manifestar que contestaremos cada pregunta con independencia de si ha sido planteada previamente o no, pues no hacerlo interrumpirá una transferencia de energía de otro tipo. Bueno, esto es para darle continuidad al trabajo. Es impresionante la cantidad de sutilezas que tienen con el manejo de las energías, ¿no? Dice, continúa Ra, dice: para responder a la pregunta, en primer lugar, deseamos expresar que estamos de acuerdo con que el tema sobre el que preguntáis es muy amplio, pues en él reposa todo un sistema de apertura de la puerta de acceso a la infinidad inteligente, que es cuando abrimos nuestro chakra del tercer ojo. Dice: podéis ver que ciertas informaciones están necesariamente envueltas en el misterio por nuestro deseo de preservar el libre albedrío del adepto. La gran llave que abre el centro azul, índigo y finalmente ese gran capital de la columna de la transferencia de la energía sexual, la transferencia de energía violeta, es el vínculo o distorsión metafísica que entre vuestros pueblos recibe el nombre de amor incondicional. En la transferencia de energía del rayo azul, la cualidad de ese amor se refina en el fuego de la comunicación honesta y la claridad. En general, conseguirlo requiere una parte importante de vuestro espacio-tiempo, aunque de nuestro tiempo material. Aunque hay ejemplos de parejas tan bien refinadas en encarnaciones anteriores y tan perfectamente evocadas que el rayo azul puede penetrarse de inmediato. Esa transferencia de energía es muy beneficiosa para el buscador, pues toda comunicación que proceda de él es, por tanto, refinada, y los ojos de la honestidad y la claridad observan un nuevo mundo. Tal es la naturaleza de la energía del rayo azul, y tal es el mecanismo de potenciarlo y cristalizarlo. Es muy importante, por lo que ven aquí, la comunicación y que las cosas estén claras en la pareja. A medida que nos aproximamos a la transferencia de energía del rayo índigo, nos hallamos en terreno poblado de sombras. No podemos proporcionar información directa o clara, pues lo consideramos una transgresión. No podemos hablar en absoluto sobre la transferencia del rayo violeta, pues, de nuevo, no deseamos infringir la ley de la confusión. Bueno. Dice: podríamos decir que estas joyas, aunque caras, están más allá del precio que puede pagar el buscador. Y podríamos sugerir que, al igual que se llega a cada concienciación mediante un proceso de análisis, síntesis e inspiración, de igual forma el buscador debe plantearse su relación de pareja y evaluar cada experiencia buscando la joya. A ver, poner un poco de luz aquí. Dice el interrogador: ¿podéis explicar de alguna forma desde qué rayo realizaba la transferencia la entidad tras una experiencia individual? ¿Podéis explicar de alguna forma desde qué rayo realizaba la transferencia la entidad tras una experiencia individual? Vamos a ver. Dice: soy Ra. Solo hay una medida subjetiva. Si las energías han fluido de forma que el amor se ha hecho un todo, se ha producido una transferencia del rayo verde. Si mediante el intercambio entre las mismas entidades se experimenta una mayor facilidad de comunicación y de perspectiva, la energía se ha refinado hasta el centro energético del rayo azul. Si las entidades polarizadas, mediante esta misma experiencia de transferencia de energía, ven que se han estimulado las facultades de la voluntad y la fe, no durante un breve periodo, sino una gran extensión de lo que llamáis tiempo, entonces podéis percibir la transferencia del rayo índigo. Ahí están las claves entonces de las transferencias de energía, lo vamos a marcar. Esta es la página 91, así es como se reconoce
que se ha realizado la transferencia de energía. Hola María, ¿cómo estás? Dice, de hecho, a ver dónde lo dejé. Dice, no podemos hablar de la transferencia del rayo violeta, excepto para indicar que es una apertura de la puerta de acceso a la infinidad inteligente. De hecho, la transferencia del rayo índigo lo es también, pero sin que todavía se haya alzado el velo, ¿verdad? Entonces, importante. ¿Cuáles son las maneras entonces? A través de la comunicación, dice, y lo voy a repetir a ver que me gustaría que quede claro más bien para mí también, Dice, si mediante el intercambio de entre las mismas entidades se experimenta una mayor facilidad de comunicación y de perspectiva. No estamos hablando de sexualidad aquí, La energía se ha refinado hasta el centro energético del rayo azul. Estamos hablando de comunicación. Si las entidades polarizadas, mediante esta misma experiencia de transferencia de energía, ven que se han estimulado las facultades de la voluntad y la fe, no durante un breve periodo, sino durante una gran extensión de lo que llamáis tiempo, entonces podéis percibir la transferencia del rayo índigo. Perdón, me equivoqué, estoy haciendo como les digo, no estoy aprendiendo con ustedes, aprendo minuto a minuto con este libro también. Sí entiendo ahora que la transferencia, que a través de las transferencias de la transferencia sexual se puede entonces energizar los otros centros de energía para obtener justamente estas facultades, ¿verdad? Cuando se ha estimulado la facultad, cuando se siente estimulada la facultad de la voluntad y la fe, es entonces cuando entendemos que se ha llegado a la transferencia del rayo índigo del tercer ojo. Dice, no podemos hablar de la transferencia del rayo violeta excepto para indicar que es una apertura de la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Bien. Dice el interrogador, antes del velo, la mayoría de los logos planearon crear un sistema de actividad sexual aleatoria, o bien el emparejamiento concreto de entidades durante periodos específicos de tiempo. ¿Tuvieron algún objetivo al respecto? Voy a tomar un poquito de té. Tecito con limón. Les cuento que el agua con limón es muy buena para el trabajo espiritual. Tiene la capacidad de abrir ciertos canales de energía en las células. Así que les recomiendo el agua con limón para el día en general, ¿verdad? Y más que nada para cuando vayan a hacer los trabajos de meditación y espirituales en general. Dice el interrogador, antes del velo, la mayoría de los logos planearon crear un sistema de actividad sexual aleatoria o bien de emparejamiento concreto de entidades durante periodos específicos de tiempo. ¿Tuvieron algún objetivo al respecto? Y dice Ra, esta va a ser la última cuestión que trataremos en esta sesión. Dice, la cosecha de la creación anterior incluyó al ser masculino y el femenino de mente, cuerpo, espíritu. La intención de los logos originales fue que las entidades se emparejaran entre sí y de cualquier manera que generara una mayor polarización. Tras la observación del proceso de muchos logos, se determinó que la polarización se incrementaba considerablemente si el emparejamiento no era indiscriminado. En consecuencia, los logos mantuvieron la tendencia hacia la relación en pareja, características de personalidades más disciplinadas y de lo que llamáis densidades superiores. Sin embargo, el libre albedrío de cada entidad fue siempre primordial y solo pudo ofrecerse una tendencia. Dice bloqueos buenos y lluviosos días, dice María, sí, hola. Tomo todos los días en ayunas, perdón, claro, sí, es importante también el ayuno, y hacerlo en ayunas tiene mucho más eficacia, me imagino, por supuesto. Y más que nada si vas a hacer la meditación, es mejor estar liviano. Hola Ana María.
Seguimos entonces. Entonces vemos cómo los logos, uno de ellos el sol, han ido experimentando en esta creación de ellos para obtener mejores resultados en general en cuanto a la experiencia que ofrecen a las humanidades que crean, ¿verdad? Bien, aquí entonces el interrogador le pregunta por Carla. Y Ra se despide. Pasamos a la sesión 85 del 26 de abril de 1982. Ra le dice: estamos en comunicación con vosotros. Y como siempre le pregunta el estado de Carla, le dice que está bien. Y le dice: Ra, os recibimos en el amor y la luz del infinito creador. Tenemos dificultades con el canal por el que fluye la energía debido a una crisis de dolor. Carla siempre tiene esos temas de ellas de salud, pero bueno, sigue adelante, siempre con mucha fe. Dice: la condición del instrumento es la siguiente: la necesidad de llevar a cabo una estrecha vigilancia ha disminuido gracias al menor déficit del complejo de energía física. El potencial de distorsión continúa y sigue siendo recomendable prestar atención a la ingesta de sustancias alimenticias. Recomendamos la prudencia y la vigilancia de grupo. Le preguntan acerca del amigo que los está controlando siempre. Vamos a ver qué dice por aquí. Siguen hablando acerca del punto de vista de la magia y de la transferencia de formas pensamiento que están ocurriendo con este ser de quinta densidad. Y por acá dice Ra, dice: si se desea ejercer poder sobre una entidad, es útil conocer su nombre. Si no se desea ejercer poder sobre una entidad, sino integrarla en lo más profundo del propio ser, es oportuno no darle un nombre. Ambos procesos son posibles mágicamente. Cada uno tiene una polaridad específica. A vosotros os corresponde escoger, porque me imagino que le han preguntado el nombre de la entidad que está trabajando con ellos. Dice el interrogador: supongo que en este momento sería un problema para el instrumento hacer meditación sin que se le presione la mano, debido al ataque psíquico constante. ¿Es así? Dice: así es, si el instrumento desea permanecer a salvo de la posible separación de su cuerpo de tercera densidad que experimenta actualmente. Dice el interrogador: puesto que nuestro compañero de quinta densidad ha estado haciendo un seguimiento de nuestra comunicación con Ra, debe conocer el proceso del velado del que hemos hablado. Creo que ese conocimiento consciente y la aceptación del hecho de que tal proceso se empleó a los fines para los que ha sido utilizado dificultaría mantener una polarización muy negativa. ¿Podrías aclarar mis ideas, por favor? Y dice Ra: no estamos seguros de haber realineado correctamente vuestras formas de mentalización. En definitiva, no te entendimos la pregunta. Pero sigue diciendo Ra: cuando el proceso de polarización entra en cuarta densidad, se produce con pleno conocimiento del proceso de implantación del velo, que tiene lugar en tercera densidad. O sea que ya cuando pasemos a cuarta densidad no va a haber velo, Ese proceso de velado forma parte de la experiencia de tercera densidad. El conocimiento y el recuerdo de su resultado, así como todas las partes de la experiencia de tercera densidad, dan forma a la entidad polarizada de densidad superior. Sin embargo, no influye para la elección que se ha realizado y que es la base del trabajo de la polarización posterior al de tercera densidad. Los que han escogido el camino del servicio al prójimo, y aquí hay una aclaración, dice servicio del yo, Ra corrige este error en la siguiente respuesta. Bien, entonces, los que han elegido el camino del servicio del yo han empleado simplemente el proceso del velo para potenciar lo que no es. Es un método totalmente aceptable de conocerse a sí mismo y por el creador. Dice el interrogador: acabáis de decir que los que siguen el camino del servicio bueno, aquí lo corrige en definitiva. Interrogador: entonces, el camino del servicio al prójimo ha potenciado lo que no es.
Ya no, aquí se sigue arrastrando el mismo error que se corrigió luego. Vamos a seguir. Dice Ra por aquí: si consideráis los centros energéticos en sus diversos colores, completar el espectro, podéis ver que la elección del servicio al yo niega el mismo centro del espectro. No sé lo que quiere decir con esto, pero vamos a seguirle la corriente. Es decir, el amor universal. Por tanto, todo lo que se construye sobre la base de la penetración de la luz de cualidad cosechable por tales entidades se basa en una omisión. Esa omisión se manifestará en cuarta densidad como el amor al yo. Esto es la expresión más completa de los centros energéticos naranja y amarillo, que posteriormente se utilizan para potenciar la comunicación y la aptitud. Caramba, es un montón de cuestiones energéticas que vamos a pasarlas por alto, me parece, porque yo no las entiendo completamente. Dice: cuando se alcanza el perfeccionamiento de quinta densidad, se lleva todavía más lejos lo que no es, explorándose la densidad de la sabiduría por entidades que carecen de compasión y de amor universal. Experimentan lo que desean por el libre albedrío, estando plenamente convencidas de que la energía del rayo verde es una insensatez. En definitiva, está hablando, por lo que veo, de los que eligen el camino del servicio al yo y cómo continúan su trabajo a través del entender lo que no es. Porque si queremos saber qué es el amor, en este caso ellos no quieren saber porque consideran el amor una insensatez. Entonces continúan su trabajo a través de lo que no es. El amor no es, bueno, lo que sea. Trabajan en lo que no es amor. Trabajan a través del opuesto, me imagino. Dice: lo que no es puede verse como una oscuridad autoimpuesta, donde la armonía se transforma en una eterna falta de armonía. Sin embargo, lo que no es no puede perdurar a través de toda la octava de tercera densidad, y al igual que la oscuridad acaba por reclamar la luz, así también lo que no es acaba por reclamar lo que es. Caramba, esto es para verlo en detenimiento, pero en definitiva creo que tampoco nos aporta mucho. Es el camino que eligen los del servicio al yo. Dice el interrogador: está fuerte el verano por aquí, Dice: creo que hay dos errores patentes en la información que acabamos de completar, y aquí lo va a encontrar el error que hablamos anteriormente, porque se refirió al servicio al yo como servicio al prójimo. Y Ra dice por acá: podemos indicar en primer lugar la tosquedad del lenguaje y en que nuestra propia experiencia no estamos familiarizados con él. En segundo lugar, que una vez que hemos dado un nombre o numeración incorrectos a una cosa o a un hecho, esa transferencia es muy susceptible de repetirse por cierto tiempo durante la transmisión. Bueno, ya de todas maneras ellos ya lo han corregido aquí en el libro. Dice: gracias. ¿Utilizáis todas las palabras de la lengua inglesa y en realidad todas las palabras de las lenguas que se hablan en el planeta en la actualidad? Y Ra le dice que no. Dice el interrogador: tengo una pregunta formulada por alguien. Dice así: a medida que vemos desarrollarse en nosotros la compasión, ¿es más adecuado equilibrar con sabiduría o permitir que esa compasión se desarrolle en la mayor medida posible sin equilibrarla? Dice Ra: no puede darse respuesta a esa pregunta, pues está en el límite del tipo de información que los instructores alumnos que podrían suponer una transgresión al libre albedrío. A quien estudia el proceso de equilibrado, podemos sugerirle que aplique la honestidad más estricta. Cuando se percibe la compasión, se sugiere que al equilibrarla se analice esa percepción. Pueden ser necesarios muchísimos intentos de desarrollar la compasión antes
de que el verdadero amor universal sea el producto del propósito de apertura y cristalización de ese importante centro energético que actúa a modo de trampolín. Así el estudiante puede descubrir muchos otros componentes de lo que parece el amor que todo lo engloba. Cada uno de esos componentes puede equilibrarse y aceptarse como parte del yo y como material transitorio a medida que el punto de aprendizaje, enseñanza de la entidad se desplaza más claramente hacia el rayo verde. ¿Qué pasa aquí? Cuando nos convertimos en adeptos, cuando entramos en el mundo de la metafísica profunda, ¿verdad? De el entender el camino espiritual, cuál es, y de que tenemos que en este camino ir desbloqueando nuestros centros energéticos, ir pasando por las diferentes etapas y entendiendo en qué momento, en qué punto estamos trabajando, es que vamos a ir prestando atención justamente a qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Entonces, de acuerdo a las cosas que están sucediendo, vamos a tener una idea de en qué estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya cuando el adepto realmente quiere trabajar en una cuestión en particular, como por ejemplo, lo pone por aquí, a ver, lo dice, está hablando de la compasión, si no me equivoco. Correcto, dice esta persona a la que hace la pregunta, habla acerca de la compasión y si es necesario equilibrarla con sabiduría o no, o dejarla fluir correctamente, o sea, completamente libre. Entonces ahí la cuestión, ¿verdad? Estos ya son trabajos muy, muy finos personales que van haciendo ciertas personas, ¿no? Que han llegado a este nivel. Dice, cuando se percibe que se ha alcanzado el amor universal, el siguiente punto de equilibrado puede ser o no la sabiduría. Si el adepto equilibra las manifestaciones, es efectivamente apropiado equilibrar amor universal y sabiduría. Si el equilibrado es de mente o espíritu, existen numerosas sutilezas que el adepto puede considerar cuidadosamente. El amor y la sabiduría, al igual que el amor y la luz, no se dividen en blanco y negro, por así decir, sino que son caras de la misma moneda. Por tanto, el equilibrado no consiste en todos los casos en un movimiento desde la compasión a la sabiduría. Y continúa diciendo, siempre podemos sugerir el recuerdo constante de la densidad desde la que cada adepto desea avanzar. En esta densidad se aprenden las lecciones del amor. En el caso de los errantes, existen materias que se superponen y que se han olvidado en parte, producto de otras lecciones y de otras densidades. Vamos a dejar que quien plantea las preguntas considere estos hechos e invitamos a que realice las observaciones que gustosamente responderemos tan eficazmente como podamos. Entonces, dentro de este gran experimento en general de la experiencia de las almas, el gran experimento raza humana tiene uno de sus fines, ¿verdad? Es el volver a conectar a los seres del universo o de este sistema con las emociones, por lo que nos transmiten muchas razas. Ellos se volvieron seres muy mentales, avanzaron mucho en la lógica, en la ciencia, y fueron dejando de lado la parte de sentimientos, ¿verdad? Entonces el experimento raza humana tiene como fin también reconectarlos a ellos mismos con los sentimientos. Por eso muchos que están ahí afuera, ya en otras densidades, encarnan en la raza humana para volver a experimentar lo que ya olvidaron, ¿verdad? Y esto es un poco de lo que habla aquí acerca de los errantes, ¿verdad? Que venimos a, si se quiere, muchas veces a repetir lecciones. Dice el interrogador, ¿qué cambios funcionales de los seres de mente, cuerpo, espíritu fueron más eficaces para producir la evolución deseada mediante la implantación del velo? A ver, ¿para qué sirvió el velo? Dice Ram,
Tenemos dificultades para mantener un canal despejado a través de este instrumento. Todavía cuenta con un margen suficiente de energía. Os pedimos que repitáis la pregunta. Y dice el introductor, tras la implantación del velo, ciertas funciones o actividades veladas deben haber desempeñado un papel predominante para evolucionar en la dirección de las polaridades deseadas. Me preguntaba simplemente cuál de ellas tuvieron un mayor efecto polarizador. Y dice, el velo más efectivo fue el de la mente. Dice el introductor, quisiera continuar para descubrir qué funciones específicas de la mente resultaron más eficaces y cuáles fueron las 3 o 4 modificaciones más efectivas para la polarización. Y dice Ra, esta es una pregunta interesante. El velo primario fue de tal importancia que puede compararse al hecho de cubrir todas las joyas que yacen bajo la corteza terrestre. Mientras que antes todas las facetas del Creador eran conocidas conscientemente, después del velo prácticamente ninguna faceta del Creador fue conocida para la mente. Casi todo quedó cubierto por el velo. Si hubiera que enumerar las funciones más significativas de la mente para poder favorecer la polarización, debería comenzarse por la facultad de visualizar, imaginar o prever. Sin el velo, la mente no estaba apresada en vuestro tiempo ilusorio. Con el velo, el espacio-tiempo, nuestro tiempo aquí, es la única posibilidad manifestada para la experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creemos nosotros, eso es lo que suponemos nosotros. Solo creemos que existe este tiempo, este espacio-tiempo, ¿verdad? El velo es lo que provocó en nosotros. Habiendo olvidado que todo lo de allá afuera sí existe. Dice, igualmente, continúa Ra, en la lista de las funciones significativas veladas de la mente se encuentra la capacidad de soñar. El denominado sueño contiene gran parte de lo que, si es puesto a disposición de la mente consciente para que ésta lo utilice, ayuda en gran medida a la polarización. O sea, importante el sueño, lo hemos hablado, anotar los sueños, intentar decodificarlos porque son comunicaciones con nuestro yo superior, entre otras muchas cosas. También recordamos las experiencias que hemos tenido cuando salimos del cuerpo cada noche. Dice, la tercera función importante de la mente que se ha velado es el conocimiento del cuerpo. Al haberse perdido en gran medida el conocimiento y el control sobre el cuerpo en el proceso de velado, se ha perdido también para la experiencia del buscador. Y recordemos que se habló anteriormente que antes del velo existía la capacidad de controlar la presión arterial, entre otras cosas, ¿verdad? Dice, su conocimiento antes del velo era de poca utilidad, mientras que después del velo, y a la vista de lo que es ahora una densa ilusión de separación entre el complejo corporal y el complejo mental, ese conocimiento tiene bastante repercusión. Quizás la función más importante y significativa como consecuencia del velado de la mente para sí misma no sea propiamente una función de la mente, sino más bien un producto del potencial creado por ese velo, la facultad de la voluntad o del puro deseo. Os pedimos que realicéis preguntas breves, aunque queda suficiente energía para esta sesión de trabajo. Bien, dice el intro, para terminar voy a preguntar simplemente si hay una parte o una entidad individualizada de Ra ocupando el cuerpo del instrumento a los fines de la comunicación. Además, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto? Y Ra dice, nosotros, los de Ra, nos comunicamos mediante un canal de banda estrecha a través del centro energético del rayo violeta. Como decís, no habitamos físicamente este instrumento, más bien el complejo mente, cuerpo, espíritu de este instrumento permanece con nosotros. Ya lo hemos hablado antes. Sois diligentes y concienzudos, los ajustes son excelentes, os dejamos en el regocijo del poder y la paz del infinito Creador, y pues, amigos, y regocijaros en el poder y la paz del infinito amor y en la inefable luz del Creador. Soy Ra Adonai. Y así se despide. Vamos entonces a dejar la sesión por aquí.
en la página número 100 del libro 4. Estamos un poquito antes de la mitad de este libro y estamos entendiendo cómo existía antes una experiencia donde el velo del olvido no estaba, ¿verdad? Entonces el velo del olvido se puso ahí y venimos a este mundo sin recordar para qué, de dónde, sin recordar cuál es nuestra conexión con la fuente, sin saber nada acerca del mundo espiritual, de todo lo que existe, de todos los seres en el universo, para supuestamente mejorar la experiencia o que exista una mayor polarización y poder lograr un mayor avance espiritual. Bastante interesante, esto es metafísica avanzada, mis amigas, mis amigos, así que a disfrutar de este conocimiento, a seguir trabajando en lo personal. Recordemos que en la medida que nosotros vayamos avanzando, vayamos expandiendo nuestra conciencia, vayamos cuidando de nuestra mente, cuerpo y espíritu, un mayor porcentaje de nuestro yo superior, si se quiere, mayor porcentaje de nuestra conciencia podemos ir incorporando a nuestro cuerpo. Para incorporar un mayor porcentaje de conciencia necesitamos tener un vehículo que permita esa incorporación de energía, porque es energía lo que se suma. Entonces tenemos que afinar nuestro vehículo físico para ser capaces de albergar mayor energía, albergar mayor conciencia y así entonces ir quitando ese velo del olvido y actuar ya de una manera mucho más consciente y mucho más dirigida hacia nuestra misión de crecimiento en este plano y para aprovechar esta encarnación de la mejor manera. Dice Sarela, podemos comenzar a pedir el recordar. Voy a intentar, por supuesto. Pide y se te dará. Y si los digo y si los digo y está comprobado, o sea, antes de irse a dormir pidan lo que quieran. Recuerden que esto que leemos es para que tenga una aplicación práctica para ustedes, porque el puro conocimiento no sirve de nada si no se aplica en la vida diaria. Entender estos conceptos en profundidad, entender que somos seres espirituales en una experiencia encarnada aquí, entender que todo es energía a nuestro alrededor, que vivimos en lo que se denomina una ilusión. Esto es así tal cual como la película Matrix, si se quiere, ¿verdad? Donde Neo en algún momento entiende que él vive en una ilusión y es capaz hasta de detener las balas en pleno recorrido, ¿verdad? Entonces toda esa película tiene una significación muy importante y somos los absolutos creadores de nuestra realidad. Hemos hablado acerca de la ley de los espejos, la ley de la atracción. Entonces estas clases que estamos tomando, esta lectura que estamos haciendo, estamos enseñando, aprendiendo, enseñando acerca de todo este conocimiento. Esto es metafísica avanzada, a pedir recordar, a pedir pistas acerca del trabajo que están haciendo, de qué necesitan hacer, de por qué están en este mundo, de en qué tienen que trabajar más. Presten atención a los eventos en su vida y se darán cuenta en general en qué tienen que trabajar. Por favor, sí, pedimos recordar. Así que pidan todo lo que quieran, sigan, es importante, muy importante la meditación para que también nosotros podamos ir activando el ADN a través de estas energías que están ingresando al planeta. El planeta está elevando su energía, nosotros también tenemos que elevar nuestra energía con él para poder avanzar, ¿verdad? Si no hacemos el mismo trabajo de elevación de la energía, de elevar nuestra vibración, entonces no estaríamos agregando mucho. Todas las pistas para el trabajo se han dado a través de la lectura, hemos hablado bastante y está en sus manos entonces no dejarlo como una simple lectura, como una simple hora en internet mirando otro video de YouTube, sino que ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento, y a medida que ustedes crezcan, a medida que cambien en su microcosmos, el macrocosmos, el mundo afuera de ustedes va a cambiar y todo lo que ustedes quieran crear va a ser creado. Les mando un gran abrazo, gracias por compartir esta hora conmigo, nos vemos mañana, chao chao.